Iglesia Universal de Jesucristo en Colombia. Instituto Bíblico Oreb. Perfeccionando a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, en obediencia a la fe y a la verdad, te invita a crecer y a madurar, dejándote moldear por la palabra viva, mediante obra del Espíritu Santo, a través de la siguiente enseñanza. Amén. Bueno, mis hermanos, quisiera pedirles el favor que todavía no se me sienten. Hoy Dios tiene una palabra muy especial para usted y para nosotros también, ¿sí? Aunque nosotros vayamos a dar el mensaje que Dios nos puso, Dios primero tuvo y tiene que hablar a nuestro corazón y a nuestra vida para poderlo transmitir. Amén. Quiero pedirle el favor que cierre sus ojos y le pida al Señor que disponga su corazón para recibir el mensaje que le ha traído en esta mañana. Amén. Cierre sus ojos, adórelo, y ahí donde usted está, Señor, hemos venido a recibir de ti, Señor. Señor, sabemos que tienes una palabra especial para nuestra vida, Señor. Sabemos que tenemos unos planes, unas metas, unos objetivos, pero tus planes son más grandes que los que nosotros tenemos, Señor. Tus planes, tus caminos, Señor, tu voluntad es perfecta y agradable, Señor. Y hoy queremos disponer nuestro corazón y nuestra vida para escuchar lo que quieres hablar en nuestro corazón, Señor. Yo te pido, Padre Celestial, en esta mañana, que abras el corazón, el entendimiento de cada uno de mis hermanos, Señor. Que ellos puedan, Señor, tener ese corazón dispuesto, Señor, y que tú seas moldeando su vida, que tú seas moldeando su carácter, Señor, y que esta palabra que tú tienes el día de hoy, Señor, llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Cada día, Señor, queremos ser mejores personas, mejores madres, padres, hijos, hermanos en la fe, Señor. Pero ¿de qué nos sirve, Señor, si no damos testimonio de tu palabra, Señor? ¿De qué nos sirve, Señor, si nuestros actos, si nuestras acciones no reflejan eso, Señor? Y yo te pido, Señor, que en esta mañana tú pongas el sentir en mis hermanos, que tu Espíritu Santo descienda sobre cada vida y sobre cada corazón, Señor, porque es a través de tu Espíritu Santo, Señor, que tú traes, Señor, ese entendimiento, Señor, esa conciencia, Señor, y esas ganas, Señor, de querer cambiar, Señor. Señor, habla nuestra vida, Señor, en esta mañana. Disponemos, Señor, nuestro corazón. En el nombre de Jesús hemos orado, Señor. Amén. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me harías llorar o reír, caería rendido ante ti y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Te queremos escuchar su voz. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio, sé que me haría
escucharte hablar. Sin querer nada más que escucharte hablar. Mis hermanos, ahora sí, le pido que tome asiento, por favor. Ya que hemos dispuesto nuestro corazón, quisiera que buscáramos la palabra de Dios y vamos a buscar Mateo, capítulo 18, y vamos a empezar a leer desde el capítulo 23 al 35. Repito, Mateo capítulo 18, versículo del 23 al 35. Felipe me va a ayudar a leerlo, sin embargo, usted también léalo al mismo tiempo. Mateo 18, desde el 23 hasta el 35, ¿listo? Amén, ¿estamos todos allí? Le pido que esté puesto de nuevo sobre sus pies, vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Y así como estábamos cantando hace un momento, disponga su corazón, disponga su vida para escuchar y para guardar la palabra de Dios que tiene para usted. Amén. ¿Y estamos todos allí? Amén. Dice la palabra de Dios, quiero que ustedes me sigan en la lectura. Dice, tiene como título los dos deudores. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía, ¿cuánto? 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, ¿qué hizo? Le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía, ¿cuánto? 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano, ¿qué? Sus ofensas. Amén. Listo, mis hermanos, pueden sentarse. Escuchando esta palabra, si le puso atención, ¿cuál cree que es el tema que Dios quiere hablarle el día de hoy? El perdón. Muy bien, mis hermanos, esa comprensión lectora me encanta. Estábamos conectados en cuerpo, alma y espíritu. ¿Listo? Entonces, como vamos a hablar del perdón, vamos a hablar del perdón desde varios puntos de vista. Empecemos hablando sobre qué es el perdón para el mundo. ¿Sí? El mundo, y lo hablo desde mi carrera, yo soy psicóloga, y desde la psicología jurídica, desde la psicología social incluso, nos dicen mucho cómo el perdón para la gente, para el mundo en general, tiene que haber una retribución o tiene que haber una restitución a la víctima. Y nosotros desde nuestro contexto colombiano bien escuchamos mucho esas dos palabras, ¿no? Entonces, desde las FARC, desde las Fuerzas Armadas, como todo el tema de la violencia que se vive día a día en nuestro país, nos dicen, no, es que hay que reparar a la víctima, es que hay que restituirle a la víctima.
¿cierto? Y siempre escuchamos esos dos conceptos. ¿Qué más dice el mundo? Dice que es una remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. También en términos legales hablamos de este tema. Entonces, si yo le debo a mi arrendatario, al propietario de mi casa, pues hay unas leyes también que lo avalan y dicen, no, a usted se le puede perdonar esa deuda, ¿cierto? Y algo que nos causa también mucha curiosidad dentro de los contextos que nos dice que tiene el mundo es que el perdón es un sentimiento, ¿sí? O sea que yo puedo sentir perdón y ahí muere, ¿sí? Eso es, digamos que a grandes rasgos lo que el mundo nos quiere enseñar a nosotros. Pero como iglesia quisiéramos escucharlos a ustedes, teniendo en cuenta lo que el mundo dice. ¿Qué creen ustedes, hijos de Dios, conocedores de la palabra, que es el perdón? Quisiéramos escucharlos. ¿Alguien que quiera participar? Dios bendiga. Bueno, para mí el perdón es olvidarme de lo que mi hermano me ha ofendido. Perdonarle, o sea, no tomar en cuenta sus palabras o sus actos y olvidarme. Para mí eso es perdonar. Y perdonar es olvidar. ¿Alguien más que quiera participar? El Señor Jesús dijo que el segundo y más grande mandamiento era amar al prójimo como a uno mismo. Y yo creo que pues si uno realmente se ama de esa manera, no va a hacer que otra persona sufra lo que uno no quisiera sufrir. Y fue lo que nos muestra esta lectura precisamente. Si a él le perdonaron una deuda, lo lógico es que él también lo hubiera hecho. Amén. ¿Alguien más que quiera participar? En el Evangelio de Jesucristo habla hasta cuántas veces debo perdonar. Y es infinito. 70 veces 7 y volver a arrancar. Esa deuda 70 veces 7 y todas las que vengan. Porque en el corazón del Evangelio está el perdón y el amor, como decía mi hermano Juan. Listo, entonces relacionamos el perdón, lo estamos relacionando con olvidar, con el amor y con debe hacerse siempre. Dios bendiga a mis amados hermanos. Yo creo que el ejemplo más grande lo tomamos del Señor Jesucristo, al morir en la cruz por nosotros sin juzgarnos. Podemos traducirlo como un amor incondicional, ¿verdad? ¿Alguien más? Dios bendiga. Como dijo el hermano Juan, a través del perdón se pueden sanar muchas cosas. ¿Sí? Y es una ordenanza del Señor para que se mantenga un pueblo unido, fuerte y bien delante de su presencia. Nos damos cuenta también que es una ordenanza, como también lo mencionaba el hermano Juan. ¿Alguien más? Bendiciones. El perdón. Tenemos que ser de los que perdonamos y asimismo olvidamos. Porque no podemos ser como el mundo que dicen que yo perdono pero no olvido. No, tenemos que de verdad olvidar esa ofensa que ha hecho y asimismo podemos tener perdón. Volvemos a olvidar también. Dios bendiga. Yo creo que olvidar es muy difícil, ¿no? Pero se puede sanar más que, o sea, una ofensa no se olvida porque siempre va a estar el recuerdo, ¿cierto? Pero esa ofensa, el perdón es que eso ya no me afecte, sanar y curar. Vemos que el perdón también está relacionado con sanar y curar. ¿Alguien aquí atrás que quiera participar? Dios bendiga. Yo creo que el perdón es sanar precisamente nuestro corazón. Si no sanas tu corazón, no has perdonado jamás. Amén. Bueno, mis hermanos, hemos visto muchas definiciones y algo que me llena de alegría y satisfacción es ver cómo la palabra de Dios está haciendo rema en ustedes, mis hermanos, me citan la Biblia y así debemos ser siempre, ¿bien? Otra opinión que nosotros tenemos, aparte de las que ustedes han dicho, y lo podemos resumir porque ustedes han hablado de acciones.
¿sí? Olvidar, ¿sí? Como lo decía también Diana, es de pronto, no es que, ay, ya se me olvidó, me dio una afección y mi memoria a largo plazo y se afectó y entonces ya, para eso tengo que tener perdón. No, ¿sí? Cuando hablamos de perdonar, hablamos de una decisión voluntaria donde yo decido perdonar a mi hermano y no va asociado a los sentimientos. Yo no puedo decir, ah, es que yo perdono porque siento paz en mi corazón y entonces cuando no siente paz, ¿no perdona? Muchas veces el perdón se basa también en lo que el otro nos da, en lo que el otro nos ofrece. Ah, no, es que yo no lo perdono hasta que no venga acá, se me arrodille. Y a veces nosotros también como cristianos, congregándonos todos los días en la iglesia, esperamos eso, que el otro tenga esa iniciativa, que el otro venga y me busque. Pero hermanos, como bien lo hemos hablado, ¿sí? Uno de los grandes mandamientos que el Señor habla en la Biblia, en su palabra, es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿sí? No esperemos que el otro venga, esperemos que nosotros mismos, a través de la palabra de Dios, a través del alimento diario y en oración continua, Dios nos redarguya y ponga en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, esa decisión. Yo decido perdonar, ¿sí? Amén. Y para eso, entonces, queremos hablar que a lo largo de la vida, desde incluso en la palabra de Dios, vemos cómo nos habla del perdón desde el Antiguo Testamento y hasta el Nuevo Testamento. O sea, es algo transversal. El tema del perdón es como el eje también porque lo mencionaron y es que el perdón se relaciona con el amor. Entonces vamos a mirar algunos elementos que vemos en la palabra relacionados con el perdón. Bien. Quiero preguntarles, ¿qué actores hay en una situación de perdón? Es decir, ¿quiénes están involucrados? Entonces, tenemos el ofendido y el ofensor, ¿cierto? ¿Alguien mencionó ya? Víctima y victimario. ¿Qué otro actor tenemos? Causa y efecto, pero realmente no son dos actores. Dos actores se refiere a dos personas. Les voy a poner el mayor ejemplo. Dios y la humanidad. ¿Todos ven ahí? ¿No alcanzan a ver ahí? Tenemos en este lado a Dios, tenemos a una persona que sería el ofendido y tenemos también al que sería la víctima. En este lado, ¿a quién tenemos? A la humanidad, al ofensor y al victimario. ¿Quién debe pedir perdón? ¿Quién es el que debe pedir perdón? Pero en este caso, el ofensor, el victimario y la humanidad, ¿qué deben hacer? Pedir perdón. Entonces vamos a llamarlo, una palabra que nosotros conocemos que se llama el arrepentimiento. No, ya no raya. No, toca encender. Ah, ¿no alcanzan a ver atrás? Más al frente. Ahí sí, ya todos ven. Bueno, entonces tenemos Dios, ofendido, víctima, humanidad, ofensor, victimario. No. Bueno,
Vamos a verlo y vamos a imaginárnoslo. Entonces, humanidad y ofensor y victimario son los que necesitan arrepentimiento. ¿Listo? Entonces vamos a ponerlo aquí. Arrepentimiento. ¿Listo? Arrepentimiento. Y de parte de Dios, de la persona ofendida y de la víctima, ¿qué debe haber? Debe haber perdón. Pues vamos a ponerlo así. El perdón. Ahora les pregunto una cosa. ¿Qué pasa si solo está en esta dirección? Si alguien se arrepiente, pero la otra persona no está dispuesta a pedir a darle ese perdón, ¿funciona? ¿Funciona la relación? No funciona. Ahora, ¿qué pasa si la persona ofendida o la víctima está dispuesta a dar el perdón, pero la otra persona no se arrepiente? ¿Funciona? Eso quiere decir que para que funcione esa relación, necesitamos que sea recíproco, que sea en ambas direcciones. Esto se convierte como en una especie de puente. Y en el caso de Dios y la humanidad, ¿quién es ese puente? Jesús. Es decir, que tenemos aquí un puente que es un mediador, ¿verdad? Un mediador. Que en el caso de Dios y la humanidad, ese mediador se llama Jesús. Y nos vamos a dar cuenta también porque no solo en Dios y la humanidad, sino también entre el ofendido, el ofensor, la víctima y el victimario, siempre vamos a necesitar de ese puente. ¿Para qué? ¿Qué es lo que uno quiere cuando uno pide perdón y cuando alguien se arrepiente y el otro le da perdón? ¿Cuál es la idea? Dejar atrás, soltar la carga. Egoísmo, sí. No le va a dar paz, ¿verdad? Y eso tiene una palabra. Una vez se tiene el perdón y el arrepentimiento, vamos a tener algo que se llama... Claros los actores, ¿no? Entonces ya vamos a hablar entonces, quién tiene que dar el perdón y quién se tiene que arrepentir. Y cuando tenemos esos dos, fíjense que están en ambas direcciones, y cuando tenemos nuestro puente, nuestro mediador, ¿a qué vamos a llegar? A la reconciliación. Reconciliación o restauración. ¿Por qué reconciliación y por qué restauración? Porque cuando usted tiene problemas con alguien y alguien le pidió perdón y usted estuvo dispuesto a perdonarlo, ¿qué hicieron? Se había roto una relación, ¿verdad? Y cuando ambos dan de su parte, ¿qué logran? Restaurar esa relación o reconciliarse el uno con el otro. Hasta ahí, claros. ¿Sí? Amén, ¿todos claros hasta ahí? Entonces tenemos quien debe dar el perdón, quien necesita arrepentirse, necesitamos un puente, que en nuestro caso es Jesús, nuestro mediador, y si esto está en ambas direcciones, ¿qué se va a dar? La reconciliación y restauración. Solo cuando funciona en ambas direcciones es que se da la reconciliación y la restauración. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Amén. Bueno, entonces, teniendo en cuenta ese ejemplo para que nosotros podamos tener perdón, ¿cierto? O incluso en esa relación que nos hablaba Felipe, jugar el papel de arrepentimiento, pues debe haber una interacción, ¿cierto? Algo que veíamos, y él lo explicó muy bien, es nuestra relación de nosotros como arrepentidos, como humanidad, y Dios como el que nos perdona. Qué mayor perdón que enviar a su Hijo unigénito a morir por nuestros pecados.
¿no? Y siempre lo hemos escuchado. O sea, si los que tienen hijos acá le dicen, dé a su hijo para salvar al hermano, al vecino. Hermano, yo no sé si usted piensa igual que yo, creería que sí cuando somos hijos de Dios, pero aquí ninguno puede decir, amén, yo lo doy, ¿cierto? Ninguno. Y para nosotros es importante pues también ver el tema del perdón en nuestras relaciones humanas, ¿cierto? Como estamos hablando de relaciones, pues vamos a poner un ejemplo enfocado en relaciones de pareja, ¿sí? Cuando somos novios, pues es un poco más sencillo, decimos nosotros, porque pues sabemos que en el noviazgo estamos en el momento de conocernos, ¿sí? No debe haber otra implicación, porque sabemos que en otros contextos, hablándolo en la intimidad, pues debemos casarnos, ¿cierto, mis hermanos? Pero en muchos matrimonios pasa esto, que esta relación se ve afectada, se ve quebrantada. Y a veces la persona que fue herida quiere perdonar. Pero ¿cómo voy a perdonar a mi esposo o a mi esposa si el otro no está arrepentido? Y cómo de pronto el que está arrepentido quiere justamente pedir disculpas, quiere pedir perdón, pero el otro ya no quiere, ya no tiene la voluntad. Y es ahí donde debemos estar en una madurez espiritual, ¿sí? Cuando somos inmaduros espiritualmente, pues cada uno sigue firme en su posición. Pero cuando Dios realmente ha tocado nuestro corazón, tenemos esa disposición de ceder. Y ceder no es sencillo. Amén. Vamos a tocar otro término. En arrepentimiento, ¿no? Estábamos hablando justamente que el perdón es un sentimiento. No, no es un sentimiento porque los sentimientos son espontáneos. A veces lo tengo, a veces no. El perdón debe ser una decisión. Y téngalo muy, muy claro. Es una decisión y vamos a verlo, vamos a ver el reflejo de lo que nos enseñó el Señor Jesús. Por favor, vamos a 1 de Juan 1:9. Cuando estén allí me confirman con un amén. 1 de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9 está casi al finalizar. ¿Listo? ¿Estamos todos allí? Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Perdón. Primera de Juan 1:9. Quiero que todos ahí sentados la leamos a una sola voz. ¿Listo? Ahora sí, ¿estamos todos? A la 1, a las 2 y a las 3. Sí, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál fue el primer verbo que usaron ahí? Confesar. Y para usted confesar, pues tiene que nacer desde su corazón y es una acción. Usted tiene que actuar. De ahí que el perdón, para que se dé el perdón, tiene que haber un arrepentimiento, que como dijimos, es una decisión. Yo decido confesar mis pecados. Eso funciona en la relación con Dios. Yo le pido perdón a Dios porque pequé, porque cometí errores y se lo tengo que declarar a Él. Ahora, en una relación, cuando está la pareja de esposos, pues de pronto no es que haya cometido un pecado, pero hay situaciones, por pequeñas que sean, donde es necesario tomar esa decisión y decir, amor, sí, la embarré, perdóname. Tengo que tomar esa decisión, tengo que actuar en pro de mejorar y restaurar esa relación. Entonces fíjense que si uno pide perdón, le pide perdón a Dios, ¿cómo es Él? Él es fiel y justo para perdonarnos. Ahí está el mejor ejemplo. Si yo pido perdón, ¿qué debería recibir? Pues el perdón. Si yo me arrepiento, ¿qué debería recibir? Perdón. Ahora, ese es el arrepentimiento.
Pero como dijimos, necesitamos de ambas partes. Ya revisamos de manera muy superficial arrepentimiento, vamos a centrarnos en el perdón, en lo que realmente a veces cuesta. Bien, esta palabra inicial que leímos, y es, digamos que el centro de la palabra del día de hoy, hablaba de dos personas, y ahí tenemos el victimario y la víctima, ¿no? Cómo alguien le debía una cantidad inmensa de dinero a una persona y se humilló, tuvo perdón, y la otra persona pidió perdón, y la otra persona tuvo misericordia, ¿sí? Halló gracia y dijo, te perdono tu deuda. Imagínense. Mire esa deuda, ¿no? Exponencial, o sea, no tiene comparación ninguna deuda, ¿sí? El que fue perdonado y halló misericordia, se le perdonó esa deuda ¿de cuánto? 1.100 millones de pesos. Y esa persona también tenía a alguien que le debía, y le debía 1.100.000, digamos, aproximadamente, y no pudo perdonar. Y ahí viene el Señor, ¿sí? Y hacen la analogía, hacen la metáfora, pero ¿cómo es posible que tú no hayas perdonado a ese hermano cuando yo a ti te perdoné todo? ¿Qué me faltó por perdonarte? ¿Sí? Y ahí es donde quiero que nos vayamos a la palabra de Mateo 18, versículo 23 18, 21 y 22. Mateo capítulo 18, verso 21 y 22. ¿Todos estamos allí? Amén. Dice la palabra de Dios. Entonces, el contexto, ¿no? Estaba Jesús con sus discípulos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Y cuál fue la respuesta? Bueno, la pregunta realmente, ¿hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y como lo decían ahorita en los comentarios, por eso me gustó y quedé motivada, estamos sustentados en la palabra. Y aquí los contadores matemáticos, ¿eso cuánto da? ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? Ay, mi hermano, no le conocía eso. ¿Listo? Pero miren que ahí la cosa no es tener un resultado, ¿sí? O sea, el Señor aquí nos está diciendo, venga, ponga a hacer el cálculo, muestra a ver si las clases de matemáticas, trigonometría, física le sirvieron. No, el Señor nos está diciendo, mis hermanos, el Señor nos está diciendo, debemos perdonar siempre. 70 veces siempre, no 70 Cambiémoslo, veces ¿sí? 7. Amén. Y es bonito porque eso también nos habla sobre que no depende realmente el perdón sobre lo que los otros hagan, ¿sí? Como lo hablamos al principio. Es un mandato, también lo decía allí mi hermano, ¿sí? Él, en su palabra Dios nos dice, perdone si quiere. No. El Señor nos manda a perdonar y el Señor también nos manda a amar. Por eso es que son dos términos que siempre los vamos a encontrar relacionados. Yo no puedo perdonar si en mi corazón no hay amor, porque uno no puede dar de lo que no tiene. ¿Ven? Claro. Esa misma porción de la palabra en la traducción lenguaje actual dice, Mateo 18, 21 y 22. Entonces Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, si un miembro de la iglesia me hace algo malo, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Solo 7 veces? Jesús le contestó, no basta con perdonar al hermano solo 7 veces, hay que perdonarlo una y otra vez, es decir, siempre. En esta versión sí dice siempre. Siempre.
Sí, y es bonito también ver esas otras versiones, porque también encontramos mayor claridad de los conceptos. Quisiera también que fuéramos a Mateo 5, Mateo capítulo 5, versículo del 43 al 45. Y cuando estemos allí me regalan un amén. Mateo 5, 43 al 45. Sí. ¿Listo? ¿Estamos todos allí? Amén. Dice la palabra de Dios: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis, ¿qué? Hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Y miren cómo es importante retomar lo que hemos visto hasta el momento, ¿no? Hablamos del perdón, no, mi amor, hablamos del perdón desde varias perspectivas. Empezamos así, ¿no? Cómo el mundo nos dice que es el perdón. Y miren que aquí la Biblia también lo retoma. Y dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso nos dice el mundo, ¿sí? Y siempre buscamos castigo, ¿no? Una persona que robó a alguien, que mató a alguien, siempre, no, que vaya a la cárcel. En otros países encontramos otros ejemplos drásticos, la cadena perpetua, la pena de muerte. Siempre buscamos castigar, siempre queremos que paguen, que retribuyan por ese dolor, por esa angustia, por ese desespero, por esa desesperanza que nos generan a nosotros. Pero ¿qué nos dice el Señor? Amad a vuestros enemigos. Miren cómo Dios siempre nos dice, nos incita al amor. Hablábamos que no podemos dar algo que no tenemos. Si tenemos que perdonar a los hermanos, ¿será que yo lo puedo hacer si no tengo amor? Y el mismo Señor nos dice en su palabra, si no tenemos amor, nada somos. ¿Sí? ¿Qué más nos dice acá? Bendecid a los que os maldicen. ¿Cuántas veces escuchamos en el día a día? Vamos en el Transmilenio, en el bus, de regreso del trabajo, un día estresante con muchas cosas, y encontramos personas que utilizan palabras maldicientes. Es que ¿sí? ¿Y será que respondemos de la misma manera? Y que el Señor te bendiga, ¿sí? ¿O respondemos igual con las mismas palabras maldicientes? El Señor nos dice, bendecid, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen. ¿Cuántas veces nosotros oramos por esas personas que nos ultrajan y os persiguen? En nuestro trabajo, ¿sí? Dios nos ha puesto en lugares y en sitios donde nosotros debemos ser luz y ser ejemplo, ¿sí? Yo creo que la vez pasada me acuerdo que varias personas vinieron a dar testimonio cuando estábamos hablando de la visión, ¿sí? Y cómo varias personas daban sus testimonios de, no, mire, es que yo mi trabajo, me acuerdo mucho de la hermanita aquí, por eso la miro, ¿sí? Carolina. Y ella explicaba, no, es que Dios me pone en mi trabajo y siempre me buscan a mí, Carolina, tal persona la necesita. A Alice, ¿sí? En su trabajo, doctora, me pasa esto, tal otra. Y cómo Dios no solamente nos ha llamado de pronto a satisfacer esas necesidades físicas, ¿sí? Del cuerpo, sino que nosotros tenemos una misión que va mucho más allá. Nosotros tenemos que impactar el espíritu, ¿sí? Y si no lo hacemos, pues no estamos haciendo nada, mis hermanos. Por eso es que en la oración que yo hacía esta mañana antes de empezar, decía, nosotros debemos dar testimonio. Yo no puedo decirle, no, vaya a la iglesia, mi hermano, allá es espectacular, falta gente, faltan manos. No lo podemos hacer porque la otra persona va a decir, pero ¿será que sí? Porque yo a usted lo vi qué día por allá. Yo a usted la vi hablando malas palabras, yo a usted lo vi criticando, yo a usted lo vi hablando chismes. Y es triste y es frustrante encontrar cómo pasa mucho ese tipo de cosas en nuestra iglesia, ¿sí? Como siempre
señalamos, juzgamos, criticamos. Y en muchas iglesias pasa que al pecador se le castiga, se le saca, no se le habla, ¿sí? Y desafortunadamente en esta relación que hablábamos no hay una reconciliación, ¿sí? Claro, con eso que estoy diciendo no estoy diciendo, ay no, pues al pecado démosle la bienvenida y recibámoslo acá. No, sino que nosotros debemos ser ese canal para acercar a la persona que está pecando, que está cometiendo ese acto, acerquémoslo a Dios, ¿sí? Y Dios se encargará de poner en su corazón ese deseo y esa voluntad de querer cambiar. Pero si nosotros no somos ejemplo, difícilmente vamos a poder hacerlo, mis hermanos. Quiero que vayamos a Miqueas capítulo 7, desde el versículo 18. Miqueas 7, 18. Justamente estábamos, lo que comentaba Dani, debemos dar de ese perdón también. Y lo leíamos en la parábola de los dos deudores. ¿Cómo es posible que alguien que debía muchísimo dinero, Miqueas 7, 18, ¿sí? Miqueas 7, 18. Amén, ¿estamos todos allí? Miqueas, no es tan común. Sí, desde el celular no vale. Miqueas 7. ¿Estamos allí todos? Amén. Amén, amén. Por ahí veo que faltan algunos. ¿Lo puedes buscar en la otra versión, por favor? Miqueas 7, capítulo 7, versículo 18. ¿Listo? Ahora sí, ¿estamos allí todos? Entonces, de nuevo, el contexto. Estamos hablando de que cómo es posible que alguien que tenía mucho más deuda lo perdonaran. Y él, habiendo recibido ese perdón, no fuera capaz de perdonar a alguien que le debía mucho menos. Y quiero que analicemos en este versículo. Estamos en Miqueas 7:18. Dice la palabra de Dios: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. O sea, imagínense, ahí Dios nos está dando el ejemplo. O sea, Él se va a olvidar. Y justamente lo mencionaban ustedes cuando preguntábamos qué implicaba el perdón o cómo se definía el perdón. Y muchos lo relacionan, sí, con el amor, como lo acabamos de ver, pero también el perdón requiere olvidar. Y Diana lo mencionaba. Uy, es que es difícil olvidar. No es difícil no tener ese recuerdo, claro. Somos seres humanos y no podemos simplemente eliminar ese archivo de nuestra cabeza y hacer como si nada. Pero fíjese en el ejemplo que nos está dando Dios. Acuérdese de todo el pecado, de todo lo que a lo largo de la historia hasta Miqueas había hecho el pueblo de Israel. Y fíjese cómo lo expresan ahí. No retuvo para siempre su enojo. Claro, a usted lo puede molestar la situación. Si alguien lo ofendió, si alguien, por ejemplo, inventó chismes de usted en el trabajo, ¿usted cómo se siente con la persona que inventó los chismes? ¿Usted se siente bien? ¿Usted lo puede saludar normal? Difícilmente, ¿no? Pero ¿qué dice? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Se deleita. Es mejor, o sea, es mucho mejor estar en misericordia, moverse en perdón. Usted se libera de una carga. Y fíjese lo que hace. Él volverá a tener misericordia y va a sepultar, va a enterrar,
va a echar hasta lo más profundo del mar todas esas cosas que hicieron mal. Y eso es a lo que nos llama el Señor. Si a usted le hacen algo malo, si inventan chismes de usted, si lo roban, si le pegan, si alguien lo hizo sentir como si usted no valiera nada, usted tiene que coger todos esos sentimientos, porque esos sí son sentimientos, y tomar la decisión de perdonar y dejar todo eso en lo más profundo, olvidarlo. Ahí sí hay perdón. Cuando usted dice, sí, te perdono, pero usted ve a la persona y no es capaz, ni siquiera le nace saludarlo, ni siquiera, o sea, quiere evitarlo, ¿ha habido perdón realmente ahí? No ha habido un perdón. ¿Por qué? Porque sigue teniendo esos mismos sentimientos, esas mismas cosas ahí presentes. Y no ha hecho lo que dice la palabra. Mándelo a lo profundo del mar. Sepulte esas cosas. Entonces, como lo mencionábamos, el perdón requiere olvidar. El perdón está relacionado con el amar, con el amor. Y si Dios nos perdona y si otras personas nos perdonan, ¿usted por qué no ha de hacerlo? Y ya acabamos de ver, sí, porfa, veamos cómo lo menciona este mismo versículo. Amén. La traducción lenguaje actual, Miqueas capítulo 7, versículo 18 y 19. No hay otro Dios como tú. Somos pocos los que quedamos con vida. Tú perdonas nuestra maldad y olvidas nuestro pecado. Tan grande es tu amor por nosotros que tu enojo no dura para siempre. Vuelve a compadecerte de nosotros y arroja todos nuestros pecados a lo más profundo del mar. Amén. Envía eso y lo olvida y lo deja por allá en lo más profundo del mar. Estábamos mirando entonces que necesitamos arrepentimiento, necesitamos el perdón. No vamos a hacer énfasis en esto porque sabemos que sin el amor del Señor Jesús, sin la obra del Señor Jesús, pues no habría manera de habernos vuelto a relacionar con Dios, ¿verdad? O sea, si no aceptamos al Señor Jesús, si no aceptamos su perdón, pues no vamos a tener de nuevo esa restauración o esa reconciliación con Dios. Pero fíjese que cuando yo les pregunté que qué salía de tener estos dos, la mayoría se quedó como pensando, si yo perdono, ¿qué pasa? Si yo pido perdón, ¿qué pasa? Porque no es un término muy común y es algo que, como hablábamos, se olvida incluso desde, ni siquiera en la iglesia, desde la misma casa, desde el mismo hogar, desde la misma relación de pareja, en las familias, en la iglesia. Y si eso pasa con los más cercanos, imagínense con la gente que uno ni siquiera conoce. Y vamos a ver ese término y cómo lo enseñó, en lo que vamos a ver cómo lo enseñó Pablo. Quiero que vayamos a 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 5. 2 de Corintios 2, desde el versículo 5. Segunda de Corintios 2, desde el versículo 5, vamos a leer hasta el 11. ¿Listo? ¿Estamos todos allí? ¿Nos confirman con un amén? Amén. Bueno, entonces nos dice la palabra. Tiene como título Pablo perdona al ofensor y quiero que vaya leyendo conmigo. ¿Listo? Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta
esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Perdona ahí. ¿Para que no sea qué? ¿De qué? Alguien lo mencionó, no me acuerdo quién fue, alguien mencionó que el no perdonar, creo que fue el hermano, el no perdonar, ¿qué nos causa? Dolor, raíz de amargura, el no perdonar, y el que no es perdonado también. Se empieza a crear un dolor, se empieza a crear una tristeza. Sigamos. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Fíjese cómo termina Pablo diciéndolo. ¿Con qué fin están perdonando, en este caso, a un hermano de la iglesia? ¿Cuál es el fin? Cuando alguien comete un error aquí en la iglesia, cometió pecado, se alejó, ¿qué debería hacer usted? ¿O qué deberíamos hacer? ¿A qué nos insta o a qué nos llama y nos da el ejemplo Pablo? Debemos perdonarlo, pero no solo perdonarlo, debemos consolarlo para que no se llene de tristeza. Y fíjese al final la mayor justificación que nos da. Él perdona en presencia de Cristo, pero lo dice, acá nos dice el para qué, para que Satanás no gane ventaja. ¿Qué pasa cuando alguien ha cometido un error? Esa persona se aleja y empieza a darle ventaja al enemigo. Le empieza a dar ventaja. ¿Por qué? Porque justamente empieza a tener dolor, empieza a tener remordimiento, empieza a decir, esa gente allá, no, ¿yo para qué vuelvo? Es más, cuando están en el trabajo, por ejemplo, si están en un grupo de amigos y alguien hizo un comentario de otra persona, no sé, un ejemplo de un gordito, y empezó a montársela al gordito, y ya todos como, oiga, no se ha pasado. ¿Esa persona cómo se siente en ese momento? Yo me siento mal, gracias, nos vemos. ¿Esa persona se va a volver a acercar a ese grupo? Y si está el gordito, menos. ¿Por qué? Porque es algo natural el hecho de alejarnos de los problemas, de alejarnos y evitar. ¿Por qué? Porque no queremos sentir o hacer sentir ese dolor. Pero fíjese que pasa todo lo contrario. Se crea dolor, se crea tristeza y le damos pie al enemigo para que usted se aleje. Aún más, hablándolo en términos de la iglesia. Eso quiere decir que si usted tiene una persona la cual le haya ofendido en el contexto de la iglesia, evalúe, porque aquí el mismo Pablo le está dando el ejemplo. Evalúe cómo está respondiendo usted. ¿Está respondiendo con el amor de Dios? ¿Está cumpliendo con todo esto para que haya una verdadera reconciliación? ¿Una verdadera restauración? Fíjese que ahí el hermano ya había pedido perdón. Ahora Pablo los instaba o los exhortaba a la iglesia a que lo perdonaran, a que lo consolaran, para que haya realmente restauración. Y con esto en la Biblia, como yo lo dije, encontramos muchos ejemplos, ¿sí? Y vamos a hablar de 12 hermanos. ¿Quiénes de los que están acá tienen hermanos? Bastantes. ¿Y quién nunca ha peleado con su hermano? Miren, o sea que han peleado muchas veces, ¿cierto? Quisiera entonces hablar de Jacob y Esaú. Esta palabra comienza hablando incluso de que ellos tienen peleas desde que estaban en el vientre.
¿cierto? O sea, desde ahí me sorprende cómo la palabra nos dice, o sea, siempre habían tenido discordias, conflictos, ¿bien? Pero quiero remitirme al capítulo de Génesis 27, donde hablan de que Jacob obtiene la bendición de Isaac. ¿Qué pasaba? Que el primogénito, que era Esaú, debería tener la bendición de su padre por ser el primogénito. Pero resulta que un día Esaú llega y llega con mucha hambre, pero desprecia su primogenitura, desprecia la bendición y le dice, me lo imagino así como en una película, Jacob, tengo hambre, deme comida. ¿Sí? Bueno, yo le doy comida, pero si usted me vende su primogenitura. ¿Y qué hizo? Por su hambre, por su debilidad. Miren también cómo es el enemigo, ¿no? El enemigo conoce nuestras debilidades. Y en el caso de Esaú era el hambre, ¿sí? Le vendió su primogenitura a su hermano por un plato de lentejas. ¿Listo? Y en el capítulo 27 entonces nos dice que Jacob obtiene la bendición de Isaac. Y nos dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo a traerme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma, y te bendiga en presencia de Jehová antes de que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta, y se las llevarás a tu padre, y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre, y me tendrá por burlador, y traeré sobre mi maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz, y ve y tráemelos. Entonces, ahí voy a hacer una pausa. Él hizo lo que su madre le dijo, pero quiero irme al final porque si no nos tardamos un poquito más. Cuando llega el hermano, ¿sí? Después de haber casado, y se da cuenta que su hermano pues lo suplantó, ¿sí? Y de hecho él se lamenta y dice, pero es que hasta en el vientre me has tratado de suplantar, ya van 2 veces, ¿sí? Y entonces me voy a remitir al versículo. Mellizos. Sí, mi hermano. Recordemos que eran mellizos y justamente por eso decía al principio que desde el vientre estaban teniendo problemas. Y entonces me voy a remitir al versículo 30. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar, e hizo él también guisados, y se los llevó a su padre, y le dijo, levántese mi padre y coma de la cabeza de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio y comí de todo antes que tú vinieras? Yo le bendije y será bendito.
Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se empoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y le dijo a Esaú: he aquí, yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: no tienes más que una sola bendición, padre mío, bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y dijo: he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Y miren cómo en la palabra de Dios nos dice que, o sea, el padre al descubrirlo no dijo: no, yo le voy a quitar la bendición y se la voy a dar a usted. No, yo ya lo bendije y a ti te va a tocar servirle. ¿Cómo se imaginan que estuvo este hermano? ¿Feliz? ¿Gozoso? ¿Resentido? ¿Con odio? ¿Triste? Y encontramos más adelante que, aunque él sí recibió la bendición, pues Dios no se queda con nada, mis hermanos. Y como después del suceso, Rebeca le dice a Isaac: estoy preocupada porque de pronto él consigue mujer por aquí, esa mujer a mí no me gusta. ¿Sí? Mándalo. Y entonces Isaac lo manda y le dice: vete a donde el hermano de tu madre y cásate con una de las hijas de Labán. Y entonces, ¿qué pasa con Jacob? Tuvo que trabajar 7 años por Lea. Pero resulta que él se había enamorado, era de su hermana, de Raquel, ¿cierto? Y entonces lo engañan y vuelve y le dice: no, yo pensé que era Lea porque es que como es la primera, ella es la primera que tiene que casarse. Entonces no, tiene que trabajar otros 7 años por Raquel. Y miren que me gusta mencionarlo porque es que realmente decimos: ah, no, pues fue bendecido y no pasó nada. Pero miren cómo Dios también, eso que hizo mal, Dios le castigó. Y me gusta resaltarlo. ¿Y por qué hablamos de esta historia, hermanos? Porque uno pensaría como: ah, no, sí, ya se acabó el cuento y se vendió la primogenitura y ya, fin, tan tan. Resulta que no. Vemos cómo Dios también habla más adelante en el capítulo 33. No lo voy a leer, pero le voy a dejar la tarea de que lo haga. En el capítulo 33 empieza reconciliación entre Jacob y Esaú. Y es bonito porque uno dice: ay, entonces sí hubo reconciliación. Y resulta que sí. Y hasta el capítulo 12, que es el único que voy a leer para que usted quede con la intriga, con la duda, y Dios ponga ese sentir en su corazón de saber más. El versículo 11 y 12. Y entonces llega y le dice: Jacob, acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo: anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de tu siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado. Y bueno, digamos que hay una reconciliación. Él le dice: mire, yo tengo esto, usted tiene lo otro. El otro dice: yo no lo necesito. Y el hermano le insiste y le dice: yo quiero hallar gracia delante de ti. Y ellos, después de tanto tiempo, miren que ahí desde el versículo 28, 29, 30, 31, 32, ellos hablan de que crecieron, se fueron, se casaron, tuvieron hijos, y perfectamente pudieron haber dicho: no, pues cada quien por su lado, se querían matar y ahora ya cada uno con su vida.
pero Dios trajo reconciliación. Amén. Entonces, ese es un caso y nosotros queremos que sea un poco más claro esta visión del perdón. ¿Listo? Si analizamos la historia de Jacob y Esaú, nos damos cuenta que fue algo que pasó entre sangre, ¿no? O sea, entre hermanos de sangre. Usted también puede tener problemas con su familia, usted también puede tener discusiones, dificultades con su esposa, su esposo, con la misma gente que lo rodea. Pero fíjese que a pesar de que alguno tuvo que recibir un castigo, al otro le tocó sufrir, guerrear, sanar eso por dentro. Al final, cuando los dos estuvieron dispuestos y tomaron la decisión, fue que sucedió la reconciliación. ¿Y pasó de manera inmediata? No. ¿Cuánto tiempo tuvo que trabajar? ¿Cuánto tiempo estuvieron alejados? ¿Cuánto tiempo pasó para que Esaú mandara un mensajero, para que Jacob mandara un mensajero? Imagínense, ni siquiera se atrevían en ese momento a verse cara a cara. Quizás no hemos llegado a ese punto, pero le aseguro que todos los días pasamos situaciones. Todos los días tenemos situaciones y cosas que ocurren, algunas menos delicadas, otras más grandes, pero el Señor igual nos llama al perdón, al arrepentimiento y a la reconciliación. Y quiero de una manera visual mostrarle justamente esto que estábamos viendo. Entonces, quiero que piensen que el rojo, el color rojo, no sé si todos lo alcanzan a ver, o bueno, esto es como un magenta, realmente, es un rosado, bueno, llamemos a este el que cometió el error, es decir, ¿qué debe hacer él? Debe arrepentirse. Este fue el que cometió el error, este fue el esposo que le gritó a la esposa, este fue el hermano que le robó plata a su otro hermano, este fue el que le hizo quebrar su negocio, este fue el que de pronto traicionó, este fue el que habló chismes, este fue el que ofendió. ¿Listo? Y ahora en color azul tenemos, ¿a quién tenemos aquí? A la víctima, aquel que sufrió, al que tiene dolor, aquel a quien robaron, a quien que está sufriendo, aquel, o en este caso también a la esposa que sufrió esos gritos, sufrió ese maltrato, a ese hijo que quizás también sufrió maltrato por parte de sus padres, a ese hermano que lo desprestigiaron, lo hicieron quedar y hacerse sentir como si no valiera nada. Y a la mamá triste también. ¿Y qué debe hacer este? Debe perdonar. Entonces, ¿qué hace el rojo? Debe pedir, o sea, tiene que tener arrepentimiento. ¿Y el azul qué debe hacer? Perdonar. Ahora, estábamos hablando justamente de que hay un mediador, Jesucristo. Y muchas veces en las relaciones que tenemos con las personas que nos rodean, a veces es necesario que haya un mediador. A veces es necesario que alguien vaya y hable con uno, vaya y hable con el otro, venga, arréglense, o surge un consejo. Por ejemplo, nosotros estamos tomando el curso prematrimonial y el pastor que nos está haciendo el curso todos los días nos cuenta una historia diferente, todos los días hay algo diferente, porque aún en las mismas relaciones de años requieren de un mediador, requieren de una ayuda. En nuestra relación con Dios es Jesús, pero no dude en que haya una persona también que lo aconseje para que pueda existir o ayudarlos a llegar a ese arrepentimiento y a ese perdón. Entonces,
una situación, bueno, una situación en la que tenemos a la persona y está empezando a pedir perdón. El vaso está medio lleno. Pide más perdón, está pidiendo perdón. ¿Ahí ya hubo restauración? ¿Reconciliación? Todavía no. Supongamos que la persona, bueno, empieza a escucharlo y como que no le quiere poner atención y dice, bueno, sí, yo lo perdono. ¿Cambió algo? ¿Sabe qué? Sí, no pasa nada, todo bien, hágale, todo bien. Y al día siguiente se encuentran, pero no es capaz ni de saludarlo. ¿Ha cambiado algo? Resulta que el otro sigue pidiéndole perdón y a todo, venga, de verdad, perdóneme, lo siento. Y el otro empieza a pensar y dice, bueno, sí, no era tan importante. Sí, ¿sabe qué? Lo perdono. En ese momento cambia totalmente la situación. ¿Y qué pasa? Se convierte en algo nuevo. Y de eso se trata justamente la reconciliación y la restauración. ¿Por qué decimos restauración? ¿Esto puede volver a ser de color azul? ¿Puede volver a ser de color rojo? O bueno, fucsia, magenta. No, ¿verdad? Y fíjese que el vaso está ya a punto de completarse. Y si éste sigue dando perdón, si éste sigue pidiendo perdón, esa relación se va a completar y se va a restaurar nuevamente. Y vamos a tener una nueva relación. ¿Por qué? Porque no pueden volver a ser los mismos. A la persona que le hacen daño, gracias, esta persona nunca vuelve a ser la misma. O la que ofendió, también cuando comete su error, no vuelve a ser la misma, porque ya va a pensar 2 veces el volver a cometer el error, si realmente se arrepintió. Fíjese en lo que pasó con el que debía dar perdón. ¿Quién implicó más sacrificio? ¿El que debía arrepentirse o el que tenía que dar el perdón? El que tenía que arrepentirse para lograr estabilizar y para lograr esa restauración. Muchas veces esa persona es la que más tiene que dar, es la que más tiene que sufrir el proceso. Y en las relaciones de pareja sucede que aquel que ha ofendido ni siquiera es capaz de asumir su error, ni siquiera es capaz de acercarse y decir, sí, yo la embarré, perdóneme, así sea de mala gana, ni siquiera. Y el proceso es más doloroso para esa persona y por eso implica un mayor sacrificio para lograr esa restauración. Eso no quiere decir que para el que tiene el perdón sea sencillo. Él también tiene que ceder. Y en algunas ocasiones es a la inversa. En algunas ocasiones es más fácil para alguno. ¿Me ayudas, bebé? En algunas ocasiones, para algunos, es fácil pedir perdón. Pero para el que tiene que perdonar, quizás tiene que ceder mucho más. Y fíjense que casi trata de ser del mismo tono, pero no es igual. Este tiene que ceder mucho más en algunas ocasiones. El que tiene que perdonar para volver a tener esa restauración, tiene que ceder mucho más. ¿Son iguales? No. Las relaciones nunca van a ser iguales después de que ocurre una situación. Nunca vuelven a ser las mismas. ¿Pero de qué se trata? De progresar. ¿De qué se trata? De que una vez existe esa reconciliación y esa restauración, las relaciones no se deberían separar.
no debería volver a ocurrir la misma situación. Si usted pide perdón, si usted se arrepiente de algo, no deberíamos estar buscando otro vaso para volver a hacer el mismo experimento, porque no debería volver a pasar. Ahora le pongo el ejemplo en el sentido de nuestra relación con Dios. Esta es una persona. Con una pizquita, ¿qué pasa? Ya se dañó, ya se manchó, se contamina. ¿Qué puede ser eso? El pecado, las malas acciones, las malas palabras, los chismes, las vulgaridades, llámelo como quiera. Con una sola gota de eso, ya se transformó. Pero fíjese que el vaso está medio lleno. ¿Y eso qué simboliza? El pecador, ¿cómo está? Medio lleno. Y siempre trata de llenarse de otras cosas. Siempre trata como de compensar eso que le hace falta con otro tipo de situaciones. Pero, ¿quién es el mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo. ¿Y cuál es la función que Él cumple y el Espíritu Santo también en nuestro interior? Él nos limpia, Él nos lava. ¿Qué pasa si yo a esa vida que tiene pecado la empiezo a llenar de Dios? Se empieza a llenar y se empieza a regar, ¿verdad? ¿Qué pasa si se sigue llenando de Dios? ¿Ha cambiado algo? Se empieza a lavar. Y debería llegar el momento en el que empieza a aclarar su vida. ¿Se dan cuenta? En ese momento, cuando usted se deja llenar de Dios, se limpia totalmente y vuelve a estar lleno. ¿Está el vaso medio lleno? No, nunca más vuelve a tener vacío y queda totalmente limpio. Amén, ¿entendimos esto? Espero que le den un fuerte aplauso al Señor. Este es un ejemplo visual muy claro de lo que son las relaciones. Si se dieron cuenta, una vez pasa una situación entre su esposa y usted, entre su padre, su madre, sus hermanos, los de la iglesia, las relaciones nunca vuelven a ser las mismas. Y quiero que eso lo tenga muy claro. Usted no puede pretender que si usted cometió un error, usted pidió perdón y la otra persona lo perdonó, la relación nunca vuelve a ser la misma. Puede mejorar y claramente va a mejorar, pero usted tiene que trabajar en pro de que esa relación se siga manteniendo unida y que nunca más vuelva a ocurrir esa separación, que nunca más vuelva a ocurrir ese problema, para que usted no tenga que volver a pedir perdón, volver a ver arrepentimiento, que lo vuelvan a perdonar y volver a restablecer la relación. ¿Qué pasa si yo vuelvo a hacer el experimento? ¿Va a quedar igual? Nunca va a quedar igual. ¿De acuerdo? Tenga eso claro, usted puede pedir perdón, a usted lo pueden perdonar, pero la relación siempre cambia. Y en la relación con Dios es así. Si usted pide perdón, usted nunca debería volver a tener esa agua sucia. Usted ya fue limpio. Usted ya fue llenado por el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos son llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos fueron bautizados por el Espíritu Santo? De eso se trata el simbolismo del bautismo, justamente de ser lavados, de ser limpiados. Todo ese mugre que había en nuestro interior y que estaba a medias fue eliminado.
Y ahora somos nuevas criaturas. Ahora tenemos el perdón de Dios. ¿Y qué pasó? Estamos en este momento en una reconciliación y restauración de nuestra relación con Dios. Amén, mis hermanos. Entonces, ya que hemos hablado del perdón, del arrepentimiento y de la reconciliación, es importante que nos pongamos a cuentas con Dios. ¿Y cómo yo voy a perdonar a mi hermano si yo no me he puesto a cuentas con Dios? Si yo no he pedido perdón. ¿Sí? A veces pensamos que por asistir a la iglesia, pues Dios ya nos perdonó. Y que como ya me bauticé y que como ya acepté al Señor en mi corazón, entonces, pues el deber de Dios es perdonarme. ¿Sí? Lo vemos hasta como una obligación, como que a Dios le toca perdonarme. Y no, mis hermanos. Cada día pecamos, cada día hacemos cosas que al Señor le entristece. Contristamos al Espíritu de Dios, ¿sí? Con una mala palabra, un mal pensamiento, una mala acción. Dayana y Esteban me ayudaron a entregarles una hojita, ¿sí? Quisiera que esa hoja la dividiera en dos partes, o si quiere por un lado y luego le da la vuelta a la hoja. Y quiero que en esa primera página usted allí escriba qué cosas tiene que pedirle perdón al Señor. ¿A qué tiene, con qué tiene que ponerse cuentas con el Señor? Primero usted y Dios, ¿sí? Porque es muy fácil siempre, no es que tengo que perdonar al hermano, pero ¿y yo? El Señor tiene que perdonar a mí. El Señor en qué aspecto de mi vida me tiene que moldear, ¿sí? Miren, nosotros, como le decía Felipe, estamos en el curso prematrimonial y Dios de verdad que ha sido muy bueno con nosotros. Nos ha puesto con personas donde hemos podido compartir la palabra, hemos podido llevar un mensaje. Y de verdad desde nuestro testimonio encontramos que ahorita las parejas ya no quieren casarse. ¿Sí? Porque es mejor irse a vivir juntos y probar a ver si nos va bien. Y si no, pues miramos después. Y es triste cuando nosotros somos conocedores de la palabra y pensamos así, porque el Señor nos ha mandado a hacer luz y en eso no estamos dando testimonio, ¿sí? Es triste ver cómo cuando Dios me lleva a un lugar diferente a la iglesia, en el trabajo, decimos palabras que no son, señalamos, ¿sí? Fornicamos, adulteramos, hablamos palabras maldicientes, herimos, codiciamos, deseamos lo que el otro tiene, yo quiero esto, yo quiero aquello, y nos llenamos del mundo. ¿Sí? Ahí ya los voy anotando, puede ir anotando mientras yo le voy hablando, ¿sí? Pero póngase primero a cuentas con el Señor. Dígale, Señor, te pido perdón por esto que he pensado. También hay personas que han tenido pensamientos de suicidio. Y el Señor es el dueño de la vida. Entonces, mis hermanos, en esa primera página, piense que le tiene que pedir perdón al Señor por usted. Cuando haya analizado todos los aspectos de su vida, todos, completamente todos, ahora sí, voltee la hoja y escriba, Señor, yo tengo que perdonar a mi papá, a mi mamá, porque me dijo esto, aquello. Tengo que perdonar a la profesora del colegio que me dice que yo no puedo, que yo soy un tonto, que yo no soy capaz. Tengo que perdonar a mi esposo que me hiere, que me maltrata verbal, psicológicamente, o a mi esposa también. Tengo que perdonar a mi hermano de la iglesia por el chisme que dijo, porque me criticó, porque me involucró en una situación que no era correcta. Y
¿Listo, mis hermanos? Entonces, unos minuticos. Tómense allí el tiempo. Y disponga su corazón, eso no se lo va a mostrar a nadie más. Lo que estamos haciendo con esto es hacer consciente esos momentos y esas situaciones. El Señor quiere traer reconciliación. El Señor quiere traer perdón a su vida. Y por eso debe hacer consciente aquello en lo que usted está fallando. Reconocer cómo aquello que hizo otra persona lo afectó, lo hirió. Porque como lo hablábamos también, hemos creado raíz de amargura a través de esas situaciones. Es importante hacerlo, mi hermano. No lo tiene que compartir, no lo tiene que publicar. Usted después, en su tiempo de oración, mire esa hoja. Lo veíamos ahorita en la palabra. Dios nos manda a orar por esas personas. Y tenga presente a aquellas personas que usted anotó. Señor, yo dejo en tus manos a esta persona. Señor, bendícela, Señor. Que se acerque más a ti, que te conozca cada día más. Que tenga, Señor, en su vida ese deseo de buscarte. Ese deseo de conocerte. Bien, demos unos minuticos para terminar. La idea de este ejercicio es justamente no que usted recuerde con dolor, sino que usted recuerde con el fin de perdonar. Ya lo hemos estado hablando hoy y de verdad confiamos en que el Señor va a poner esta palabra en su vida. Y que usted empiece a reflexionar, que usted empiece a actuar en pro de perdonar, de pedir perdón y de lograr esa reconciliación con quien deba hacerlo. Si Dios nos perdona a nosotros, ¿cómo usted no va a perdonar a otros? Acuérdese siempre de la parábola de esos deudores. El Señor le perdonó una suma grandísima. Usted debe perdonar las cosas pequeñas. Bueno, yo creo que ya muchos han terminado. Quienes han terminado, levántenme la manito, por favor. Bueno, ya muchos. Voy a pedirle a Esteban que me ayude recogiendo el esfero, el lapicero que le prestó, y que se ponga de pie. Y terminemos este tiempo en oración. Pedirle el favor que ahí cierre sus ojos. Vamos a cerrar este tiempo en oración.
Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos has regalado, mi buen Dios. Gracias, Señor, por traernos a este lugar, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Y esta palabra, Señor, estoy segura que ha tocado los corazones de mis hermanos, porque también tocó la mía, Señor. Gracias te damos, Señor, porque no paramos de aprender de tu palabra, porque no paramos de fortalecernos, Señor, en ti, Señor. Y queremos, Señor, pedirte especialmente perdón. Perdona, Señor, nuestras ofensas. Perdona nuestras palabras, nuestras malas acciones, malos pensamientos, por todo aquello que hemos hecho, que hemos plasmado en esa hoja, Señor, y te ha herido, ha contristado tu Santo Espíritu, Señor. Perdónanos, Señor. Trae consuelo, Señor, también a mis hermanos. Señor, sabemos que se han sentido heridos, que se han sentido humillados, que se han sentido tristes. Señor, pero tu Espíritu Santo los llena todo, Señor. Yo te pido que ahí donde estás tú los abraces. Señor, tráeles consuelo, Señor. Y ayúdalos, Señor, a perdonar a todos aquellos a los cuales han sido los victimarios. Señor, y perdonamos, Señor, a todas aquellas personas que nos han hablado mal, que nos ha dicho, y le pido que ahí donde usted está, dígale, Señor, yo perdono a tal persona, menciónelo, Señor. Y hoy soltamos, Señor, hoy soltamos esa carga, hoy soltamos ese yugo, hoy soltamos, Señor, esa carga mental, emocional, esta falta que nos ha enfermado, Señor, que incluso nos ha alejado de tu presencia, Señor. Hoy yo lo perdono, Señor, y te pido que me ayudes cada día a cambiar, a hacer luz, a dar testimonio, Señor, que cuando la gente me pregunte si soy cristiano, si soy conocedor de la palabra, ni siquiera tenga que hacerlo, Señor, porque te ven a ti a través de mí. Señor, redarguye la vida de mis hermanos, llénalos cada día de ti, que tu Espíritu Santo no deje de tocar su corazón, que ellos puedan dedicar tiempo de comunión. Señor, porque no podemos predicar de tu palabra si no te conocemos, porque no podemos crecer espiritualmente y en otras áreas si no te tenemos a ti. Señor, sabemos que tú escuchas nuestra oración, escuchas nuestro clamor, que tú conoces todo de nosotros, nuestros pensamientos, incluso sabes cuántos cabellos tenemos, Señor, lo sabes todo, Señor. Y yo te pido, Señor, que aún a mis hermanos que les ha costado perdonar, que tú seas hablándoles esta semana, que tú seas mostrándote a ellos en su día a día, Señor, y podamos tomar esa decisión de perdonar e incluso podamos tomar más decisiones bajo tu perfecta voluntad, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has escuchado en esta mañana. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor, que este día, Señor, que empezó, Señor, con este tiempo, esta mañana en tu presencia, no termine aquí, Señor, sino que en lo largo del día nos sigas llenando de ti, que en la semana, Señor, bendigas también a mis hermanos en todo lo que hagan, en sus trabajos, colegios, empresas, proyectos, en la iglesia, en todo lo que hagan, Señor. Bendícelos, Señor, guárdalos, protégelos, llévalos y tráelos con bien siempre, Señor. Que tú seas guardando su entrar y su salir, que sigas prosperando su camino, sigas trayendo bendición en su alacena y que tú suplas todas esas necesidades, Señor, porque comprendemos que si buscamos tu presencia, lo demás, Señor, viene por añadidura. Gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias por habernos escuchado. Todo te lo hemos pedido, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por dejarte moldear por la preciosa mano del Señor, por la obra del Espíritu Santo. Gracias por recibir la semilla viva en tu corazón. Te esperamos en una próxima ocasión. Que el Señor te bendiga en gran manera.